Déjame hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué es lo que hace que un gran villano sea un gran villano? ¿Qué es lo que hace que un antagonista destaque por encima de los demás y se convierta en uno de los mejores tanto de su obra como del medio al que pertenece? Lo cierto es que existen muchas razones y características que pueden hacer que un villano celebre por sobre los demás, desde un desarrollo sublime en su forma de pensar, una actitud y presencia sumamente intimidantes o una motivación en sus acciones profunda y que hasta cierto punto se podría considerar noble. Pero hay un aspecto que a mí me gustaría darle especial atención: la relación que existe entre el antagonista y su respectivo protagonista. A fin de cuentas, el punto de una figura antagónica es servir como desencadenante para desarrollar a la figura protagónica, y en algunos casos esto también aplica de manera viceversa. Es por eso que para que tu historia sea interesante, una buena estrategia es cuidar muy bien las interacciones y relación tanto emocional como ideológica que hay entre tu héroe y tu villano. Sin irnos muy lejos, es por esto que dúos como Batman y el Joker son tan pero tan icónicos. Y creo yo que una de las acciones que puede hacer el antagonista para dejar su marca insoluble en nuestro protagonista es hacerle daño, pero no cualquier daño, sino uno que trascienda y deje consecuencias permanentes en la forma de vivir y de ser en el centro de nuestra narrativa. Es por eso que hoy quiero hacer este listado de los que, en mi opinión, han sido los villanos que más han dañado a sus respectivos protagonistas. Antes de continuar, me gustaría hacer dos advertencias. La primera y más obvia es una alerta de spoiler de todas las obras a las cuales voy a hablar a continuación. Recuerden que al principio de cada puesto habrá una nota para que sepan a qué minuto saltarse. Y la segunda, como no podría ser de otra manera, es que este top está basado en mis opiniones y experiencias personales. Por ende, es normal que hayan villanos que no haya puesto, ya sea porque no los conozca o porque no siento que merezcan entrar en el top. Ya habiendo dicho esto, comencemos. Thorfinn es sin duda un excelente protagonista, tanto que incluso pertenece a los tres grandes del seinen, uno que logró inspirar a toda una generación y convencerla de que nadie tiene enemigos. Pero no sería lo que es si no fuera por Askeladd. Incluso recuerdo cuando todos solían decir que Askeladd era el mejor personaje de Vinland Saga. En ese entonces no se había estrenado la segunda temporada y la mayoría de las personas que se habían leído el manga se quejaban de que este había cambiado de enfoque, con todo el tema de que ya no era tan violento y tal, no sé si se acuerdan. En ese entonces había personas que subestimaban el protagonismo de Thorfinn. Sin embargo, hoy en día no queda duda de que este es el mejor personaje de su obra. Pero volviendo a Askeladd, estamos hablando del que mató a Thor de una manera bastante rastrera, la verdad, dejando en Thorfinn, que en aquel entonces solo era un niño, un odio profundo y un deseo por vengar la muerte de su padre. Esto motivó al joven Thorfinn a abandonar su hogar y a perseguir a Askeladd alrededor de todas las tierras nórdicas, criándose en la guerra, subsistiendo a base del saqueo y normalizando la violencia. Askeladd trató a Thorfinn durante todo este tiempo como poco más que una herramienta, lo minguneó y demostró en varias ocasiones que realmente no le importaba lo que le pasara, y aunque es cierto que de cierta forma pudo considerarse como una figura paterna medio rara, su pseudo crianza no hizo más que convertir a Thorfinn en una persona vacía, y no fue sino hasta que nuestro verdadero guerrero conoció a otras personas que este pudo poner en orden su vida. No está más alto porque, a pesar de que trató a Thorfinn como basura, en momentos específicos sí demostró que se preocupaba mínimamente por él, dejándole una que otra valiosa lección, pero a grandes rasgos solo es lo menos peor de lo peor que vamos a ver en este top. Si hay un protagonista del shonen moderno que ha llevado vergazo tras vergazo, coñazo tras coñazo y aún así ha seguido echándole bolas, ese es sin duda Yuji Itadori. Nuestro gallo de pelea favorito desde que inició el manga no ha hecho más que perder seres queridos. Digo, literalmente la obra empieza con la muerte de su abuelo y naturalmente muchas de estas muertes representaron grandes traumas para este hechicero, pero una de las más significativas fue la de Junpei.
Después de baitear a todo el fandom con el opening, se revela que Mahito mataría cruelmente a Junpei, transformándolo en una maldición de bajo rango y haciéndolo pelear contra Itadori, dejando en él un dilema moral sobre si está bien matar a estas maldiciones que en un principio eran personas comunes. Mahito siempre se divirtió jugando mentalmente con Itadori, empujándolo a sus límites morales y obligándolo a abandonar los ideales nobles que tenía a principios de la obra, tratándolo como mero juguete que quiere romper emocional, psicológica y éticamente, cosa que al final terminaría logrando en el incidente de Shibuya con la muerte de Nanami y de Nobara. Sé que en el manga resultó que Nobara no había muerto, pero es cierto que narrativamente estuvo muerto durante la mayor parte de la historia. ¿Qué te puedo decir? También quiero hacer una mención honorífica a Sukuna, el cual también fue un factor determinante en el quiebre del protagonista al masacrar a todo a Shibuya, que literal dejó un hueco en el país, no puede ser. Además de matar a varios seres queridos de Yuji, como Choso y el mismo Goyo, pero prefiero centrarme en Mahito, puesto a que este último tuvo una enemistad mucho más personal con el pelirrosado. A fin de cuentas, Sukuna casi siempre miraba a Itadori por encima del hombro y para él, todo el sufrimiento que le hizo no fue más que daño colateral. Mahito, en cambio, sí miraba a Yuji como un igual al que trataba como juguete y quería ser miércoles, pero un igual a fin de cuentas, logrando que en su derrota sea icónica dentro de la industria del anime y manga. Creo que hablo por todo el fandom de Avatar cuando digo que ver a Korra al final del tercer libro me rompe inmensamente el corazón. Es un contraste enorme por lo mucho que me alegra ver a Jinora por fin recibiendo sus tatuajes de Maestro Aire. Es increíble por todo lo que tuvo que pasar esta joven Avatar de la tribu Agua del Sur, pues todos y cada uno de sus villanos lograron afectarla en mayor o menor medida. Pero si hay una gota que derramó el vaso, esa sin duda fue Sagira. Casi matar al Avatar dentro del propio estado Avatar, significando así el fin del ciclo de reencarnación, es una proeza que solo dos villanos en esta franquicia pueden presumir. Así de arrecha está la cosa. Y el que nos trae aquí hoy lo logró dejando en Korra un veneno del cual tardaría no 1 ni 2, sino 3 años en recuperarse tanto física como psicológicamente, obligándola a desaparecer del mundo y sin poder contactar ni con Rava ni con ninguna de sus vidas pasadas. Esto y los Avatar de todos sus seres queridos se hizo que se diera cuenta de que vive en una sociedad que posiblemente ya no la necesite, lo cual puede parecer poca cosa, pero si nos damos cuenta en el desarrollo que ha tenido Korra durante toda la serie, esto supuso un duro golpe tanto para su ego como para su sentido del propósito. Todo esto fue lo que le demostró Sagira, y lo hizo con acciones. Si bien Sagira fue el villano que más impacto tuvo en Korra, no lo pongo más alto porque el destruir mentalmente al Avatar fue un trabajo que Amon había comenzado y Unalaq que había continuado. El primero porque le hizo ver a Korra que ella no era invencible y que bajo las circunstancias correctas podría llegar a ser muy débil, y el segundo por destruir su conexión con las vidas pasadas, quitándole lo que para ella era un muy importante recurso y hasta parte de su propia identidad. A pesar de todo esto, fue Sagira que le dio el golpe de gracia cuestionando su importancia como figura de paz y equilibrio, recordándole todos sus traumas previos y envenenándola para debilitarla tanto física como psicológicamente durante unos largos 3 años. Y aunque Sagira se queda con este merecido puesto, igual me gustaría dejar tanto a Amon como a Unalaq como merecidas menciones honoríficas. Hunter x Hunter es una obra reconocida por tener una gran cantidad de villanos de una calidad muy pero que muy alta. Dentro de esta obra están uno de los considerados los mejores villanos del anime, como son el caso de Meruem, de Hisoka y de Chrollo Lucifer. Pero hay uno en particular del cual me gustaría hablar, uno que dio origen a una de las escenas más icónicas del anime. Neferupito, si bien no me atrevería a decir que es un villano infravalorado, porque no lo es, sí es uno del que poco se habla, aunque de todas las veces que se ha hablado de él se ha hablado muy pero muy bien. Neferupito es una muestra de que para dejar una marca insoluble en un protagonista no es necesario dañarlo constantemente.
Con una sola acción fue capaz de llevar a Gon al límite y destruir su psique completamente. Bueno, estoy mintiendo, no fue una acción sino dos. La primera fue obviamente matar a Kite. Esto haría que en Gon naciera un odio que crecería pasivamente hasta su reencuentro con Pitou, en el cual seríamos testigos de su segunda acción, arriesgar su vida para salvarla de Komugi. Esto para Gon fue una contradicción tan choqueante que no supo qué hacer con el odio que había estado acumulando durante todo este tiempo. Solo imagina que la persona que te hizo tanto daño ahora está enfrente de ti realizando una buena acción. Gon no sabe cómo gestionar la frustración provocada por esta situación y al final no puede evitar simplemente estallar. Gon logra matar a Pitou, pero ¿a qué costo? Sacrifica todo su potencial para poder transformarse en una versión más poderosa de sí mismo, cosa que al final lo deja al borde de la muerte. Y aunque Killua haya logrado salvarlo con un Deus Ex Machina familiar, Gon se vuelve incapaz de usar Nen, siendo esta la marca insoluble que ha dejado Pitou en él. Ace Attorney es otra franquicia que tiene un repertorio muy bueno de villanos. Entre ellos está Dahlia, una despiadada mujer que engañó al abogado más icónico de la industria del videojuego por 8 meses, que casi lo mata y cuando no pudo matarlo casi lo mete preso. También destaco todo el daño que hizo a Mia Fey, literalmente casi asesinando al amor de su vida y a su hermana pequeña, pero aunque sea una gran villana, voy a dejarla nada más como una mención honorífica. El que yo considero el verdadero merecedor de este puesto es ni más ni menos que Christoph Gavin, otro gran villano que demuestra que a veces solo es necesario una acción para destruir la vida de una persona. Creo firmemente también que este hombre es el que tiene la presencia más maligna de toda la franquicia y que es el villano más malvado de la misma, y es mucho decir cuando estás en la misma saga de juegos que Dahlia, hermano. O sea, tiene bastante mérito esto, ¿no? Lo que hizo Christoph le costó a Phoenix su título de derecho, impidiéndole ejercer durante 8 años, obligándolo a depender económicamente de una niña que en ese entonces solo tenía 7 años, trabajando como pianista cuando en su vida había tocado un piano y subsistiendo a base de estafar mediante juegos de póker. Solamente hizo falta sembrar una prueba falsa que el señor Wright presentaría ante los tribunales. Eso es todo lo que Christoph hizo y fue nada más un acto cotidiano para él, tan solo una sola vez de las tantas y tantas veces que ya lo habrá hecho. Sin duda para mí, el mentor de Apolo es el personaje más corrupto y más macabro de toda la saga de Ace Attorney. Posiblemente el Duende Verde es para Peter Parker lo que el Guasón es para Batman, un loco psicópata que se ha puesto como meta hacerle la vida imposible a nuestro héroe arácnido. Enumerar todas las cosas horribles que ha hecho Norman Osborn a Peter Parker en los cómics daría para un video entero, siendo lo más icónico el haber acabado con la vida de su primer amor, Gwen Stacy, y en algunas encarnaciones hasta embarazarla. ¿Qué? Pero una ejemplificación perfecta de cómo el Duende Verde siempre deja una huella imborrable dentro de Spider-Man es la más reciente película sobre el arácnido protagonizada por Tom Holland. En Spider-Man No Way Home, con solo la muerte de la tía May y una recontraputiza que le dieron al pobrecito de Tom, el cabeza de red interpretado por Holland dio un giro de 180 grados en relación a cómo se había interpretado el personaje en las cintas anteriores, dejando a Peter un rencor insaciable que solo pudo eliminarse gracias al Spider-Man de Tobey. Ok, hasta este entonces vimos varios villanos que perpetuaron varias acciones en contra de su protagonista, e incluso varios personajes que con una sola acción les bastó y sobró para inmortalizarse en la psique tanto del héroe como la de los propios espectadores. En especial yo, que literalmente les dediqué un top.
Me explico. Personajes que pudieron tener una relación cercana con el personaje principal, pero que también tenían otros objetivos, otras enemistades y otras cosas a las cuales dedicar su vida. Sin embargo, en este puesto se encuentra una mujer que dedicó todo lo que conocemos de su personaje a hacer sufrir a su objetivo, su único objetivo. Makima, el demonio del control, es una de las razones por las cuales la primera parte del manga de Chainsaw Man es tan pero tan buena. Como su nombre lo indica, Makima es la personificación misma tanto del control como de la manipulación. Fue la entidad que desde el principio ha estado moviendo los hilos en la historia de Denji. Quiero que se haga suficiente énfasis en que todo lo que hizo Makima a lo largo del manga fue fría y cuidadosamente calculado. Cada movimiento, cada gesto y cada palabra era escogida con sumo cuidado con un único objetivo: destruir a Denji, mental y psicológicamente. Y vaya que lo logró. El demonio del control dedicó toda su existencia a perseguir al demonio motosierra. Todas sus acciones eran meticulosamente pensadas para acercarla cada vez más a ese objetivo, aunque fuera poco a poco. Con este fin, engañó a todos los personajes de su obra, a Aki, al demonio ángel y especialmente a Denji. Lo que Makima le hizo a Denji no tiene nombre, dándole una familia, aspiraciones y un amor a un joven que nunca tuvo absolutamente nada, tan solo para arrebatárselo bruscamente y dejarlo con uno de los traumas más intensos de la industria del anime y manga en general. Todo para romper su contrato con Pochita y finalmente conocer a su amado demonio motosierra. También quiero hacer especial énfasis en que esto también se logró en la parte 2 con un montón de gente. Literal se necesitó a seguridad pública, a 4 o 5 armas humanas y un montón de recursos más solo para hacer lo que Makima hizo. Makima le hizo un daño inmenso a Denji, eso absolutamente nadie se lo niega, pero a la hora del té, el único que resultó dañado fue Denji, pues es lógico, ¿no? A fin de cuentas, ¿por qué un villano se dañaría a sí mismo? Genuinamente creo que la única manera de superar la destrucción mental que hizo Makima es precisamente cruzar esa barrera, hacer una acción tan potente, tan inhumana y tan desalmada para dañar a alguien más, que en el proceso es inevitable que tú también salgas dañado. En otras palabras, tendrías que hacer un sacrificio. Griffith por sí solo ya es un objeto de estudio, siendo indudablemente el personaje más complejo de su obra, lo cual es mucho decir en un manga el cual es protagonizado por Guts. Griffith con un solo sacrificio destruyó todo lo que Guts y él mismo habían construido, habían amado y habían protegido. Hasta el día de hoy estoy completamente convencido de que, aunque sea por un fugaz momento, a Griffith le dolió en el alma despedirse de la banda del halcón y del que fue en ese momento su único amigo. Aunque ni él mismo pudo aceptarlo, por lo menos antes de convertirse en Femto y deshacerse de todas estas emociones. Ya después, más adelante en capítulos del manga, él mismo en la tumba de toda su banda admitiría que ya no siente nada al respecto. Pero estoy seguro de que en ese momento, en el momento en el que dijo que sí lo sacrificaría todo, lo hizo con un pesar inmenso. Pero una emoción de la cual Femto no pudo deshacerse es el rencor y la envidia que tenía hacia Guts. Un odio que nació al verlo partir y que se intensificó al ser rescatado. Al ver que su antiguo amigo era, por lo menos desde su subjetiva realidad, superior a él, creció en él un complejo de inferioridad que no podía soportar. Complejo que se terminó intensificando cuando trató de hacerle ciertas cosas a Casca y no pudo hacerlo. A la cual, por cierto, creo que también tenía bastante rencor, puesto que antes este la había
como parte de su propiedad, pero ya no podía hacerlo, porque ya no lo era, aunque realmente nunca lo fue. El rencor que sentía hacia ambos lo motivó a hacer uno de los actos más crueles y grotescos del anime y manga, dejando en ambos un trauma que nunca sanarían. Y sí, ya creo que todo el mundo sabe a qué acto me estoy refiriendo, no voy a mencionarlo explícitamente, pero si lo conoces entiendes muy bien la gravedad de la situación. Sin duda, Griffith es el villano que más ha dañado a su protagonista. El protagonista que tiene la fama por ser uno de los que más han sufrido. Y bueno, como vieron, hay varios criterios para medir qué tan bueno es o no un villano. Y en este video quise compartirte uno de los que yo considero mejores criterios para definirlo. Además de 8 villanos que lo ejemplifican a la perfección. Pero cuéntame en los comentarios, ¿en qué otra cosa te sueles fijar en un villano para decidir si es bueno o no, o si te gusta o no? Y ya que estamos, cuéntame si se te ocurrió un villano que podría encajar perfectamente en este top. Como ven, la mayoría de los personajes aquí presentes pertenecen a la industria del anime y manga, pero también me tomé la libertad de incluir uno que otro de otros medios. Así que el abanico es muy amplio y pude dejarme en el tintero muchas excelentes personalidades antagónicas. Y ya que estamos, recuerda darle like al video si te gustó, compartirlo con alguien a quien también le podría gustar, suscribirte para más contenido de anime, manga y videojuegos, y activa la campanita para estar al pendiente de mis próximos videos. Sé que esto te lo deben de decir todos los youtubers, pero créeme que es muy importante y ayuda bastante a que pueda seguir ofreciéndote este contenido que tanto disfrutaste. O bueno, espero yo que hayas disfrutado, ¿no? Sin nada más que decir, yo soy Chio y esto ya se acabó.